Ese día gané 80 millones de euros. Y aún así perdí lo único que de verdad necesitaba. 3 horas antes estaba gritando de alegría frente al televisor. Ahora escribo desde un banco frío en un parque de Barcelona, con las manos temblando y los ojos hinchados de llorar. Nunca imaginé que la felicidad pudiera durar tan poco. El sonido de los coches a lo lejos parece llegar amortiguado, como si mi cabeza aún siguiera atrapada en ese torbellino de números ganadores. 80 millones. 80. Una cifra tan grande que parecía reírse de mí, mientras mi corazón golpeaba como si quisiera escapar del pecho. Y aún así, aquí estoy, vacía. Me llamo Kimberly, tengo 32 años y, al menos esta mañana, era enfermera en el Hospital Clínic. Ahora no sé si podré volver a mirar a nadie a los ojos. Y antes de que pienses que esta historia empezó con el premio, no. Esto empezó mucho antes. Empezó el día en que mi padre pronunció las palabras que ninguna hija debería escuchar jamás. Era un martes lluvioso de octubre. Recuerdo el olor a madera vieja en su pequeño piso de gracia, la taza de café temblando en sus manos, y su voz rota. Kimberly, cariño, tengo cáncer de páncreas. Etapa 4. Ese instante partió mi vida en dos. Mi padre, Steven, mi héroe, el hombre que me crió solo cuando mamá nos abandonó, estaba muriendo. Los médicos le dieron 6 meses, un año con suerte, y aún así había una luz diminuta al fondo, un tratamiento experimental en Alemania, prometedor, real, pero brutalmente caro, 200.000 euros. ¿Sabes lo que es mirar a la persona que te dio todo y no poder darle lo único que necesita? Yo sí. Fui de banco en banco. Todos me rechazaron. Abrí un crowdfunding que apenas reunió 8.000 oro. Vendí las joyas de mi abuela, mi coche, incluso mi portátil. Veía a mi padre consumirse día tras día, su piel volviéndose ceniza, sus ojos perdiendo brillo, y yo, incapaz de detenerlo. Fue entonces cuando Matthew apareció. Matthew, médico residente, guapo, atento, y mi refugio en el hospital. Cuando me derrumbaba en el vestuario, él me abrazaba. Cuando no tenía ni para comer, él pagaba. Cuando la esperanza se me escapaba por los dedos, Matthew la sostenía por mí. Nos hicimos pareja 3 meses atrás. No era el mejor momento, lo sé, pero él insistió. Quiero estar contigo en las buenas y en las malas. Y yo necesitaba creerle. Un viernes, después de pagar el alquiler de mi estudio en el Raval y comprar las medicinas de mi padre, miré mi cuenta. 50 euros. 50 euros para todo el mes. Y aún así, con una mezcla de desesperación y fe absurda, gasté uno en un boleto de lotería del kiosco de la Rambla. No pensé los números. Elegí la fecha de nacimiento de mi padre, la mía, y algún otro al azar. Un gesto ridículo, casi vergonzoso, pero cuando estás hundida te aferras hasta el hilo más fino. El sábado por la noche estaba en su piso preparándole la cena. Sopa suave, un poco de pescado al vapor. Él estaba en su sillón gastado, más delgado que la semana anterior, pero intentando sonreír. Yo fingía no ver cómo se apagaba. Y entonces, justo antes de que la vida diera un giro que todavía me cuesta comprender, ocurrió algo que en su momento no entendí. Una frase, un gesto mínimo, un silencio que no debería haber estado ahí. Ese fue el primer aviso. El primero, de muchos. Gané la lotería delante de mi padre, y aún así no fue el momento más impactante del fin de semana. Ese llegó después, cuando escuché una frase que nunca debí oír. Una frase que convirtió mi felicidad en un nudo helado en la garganta. Pero antes, el milagro. Mi padre estaba más delgado que nunca, envuelto en una manta aunque en septiembre aún hacía calor. El televisor murmuraba de fondo, el sorteo de la lotería. Yo ni lo miraba. Solo me importaba que él comiera algo, cualquier bocado. Pero entonces escuché los números, uno a uno, y la sangre me empezó a rugir en los oídos. Un número coincidía, luego otro, luego otro. Papá, susurré, sin voz.
Saqué el boleto con las manos temblorosas y lo comparé con la pantalla. Coincidían todos. Todos. «Papá, hemos ganado», grité. Mi padre me miró, confundido, incrédulo, cansado, pero cuando volvió a mirar los números, sus ojos se llenaron de lágrimas, ojos que yo creía ya incapaces de llorar. «¿Cuánto, Kimberly?», preguntó con esa voz frágil que me rompía el alma. «80 millones, papá. 80 millones». Nunca vi algo igual. Su cara tan apagada hacía semanas se encendió por primera vez. Lloramos juntos, los dos de rodillas, como dos náufragos que acaban de ver tierra firme después de meses en el mar. «Vas a curarte», le dije con la frente pegada a su pecho. «Vamos a ir a Alemania. Todo va a salir bien». Él me acarició la cara con las manos que antes eran fuertes y ahora temblaban. «Mi niña valiente, siempre has sido mi milagro». Esa noche no dormí. ¿Cómo hacerlo? Mi cabeza iba a 1000 por hora. Alemania, un piso mejor, estudios, tiempo para vivir, para respirar, y Matthew. Un futuro sin la asfixia del dinero. El domingo al amanecer confirmé el premio con la organización. Era real, legal, nuestro. Llamé a Matthew con el corazón desbordado. «Matthew, ¿puedes venir al hospital? Tengo noticias increíblemente buenas». Él se rió. «¿Tan urgente es? Me estás asustando». «No puedo contártelo por teléfono. Necesito verte». «Estoy en mi oficina. Tengo guardia hasta las 8». Me duché, me puse el vestido azul que él decía que me hacía brillar, y salí corriendo hacia el clinic practicando cómo darle la noticia. Imaginaba su cara, su abrazo, su futuro, nuestro futuro. La felicidad puede ser tan ingenua. Llegué a las 11. Saludé al guardia. Subí al tercer piso. Mis pasos resonaban en ese pasillo tan familiar. La puerta de su oficina estaba entreabierta. Vi su silueta hablando por teléfono. Iba a llamar. Iba a entrar. Pero entonces escuché su voz, y algo en ella me heló la sangre. «Te digo que estoy manejando la situación, mamá». Su tono era seco, irritado. «Sí, lo sé. Han pasado 8 meses. Lo sé. Pero no es tan fácil como pensábamos». Mi mano se quedó suspendida a centímetros de la puerta. 8 meses. ¿Pensábamos? ¿Situación? La respiración se me cortó. Y entonces llegó la frase que abrió una grieta en mi pecho. «Kimberly es más complicada de lo que esperaba». Mi nombre, en su boca, con ese tono. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que por un segundo pensé que me iba a caer al suelo. Escuché mi nombre, y supe que algo dentro de mí no volvería a encajar jamás. No era un malentendido, no era estrés, era la verdad desnuda, cruel y sin maquillaje. Y venía de la persona a la que yo había dejado entrar hasta el fondo de mi vida. Es muy, ¿cómo decirlo? Muy honesta, muy buena. A veces hasta me siento mal por ella. Matthew hizo una pausa. Yo también. Me apoyé contra la pared porque las piernas dejaron de obedecerme. La oficina, el pasillo, la luz blanca. Todo empezó a girar como si Barcelona entera quisiera empujarme al vacío. «No, mamá, no me estoy echando atrás», continuó. «Es solo que ella realmente cree que la quiero». Esa frase me atravesó como un bisturí frío. Intenté decirme que lo estaba malinterpretando, que estaba hablando de otra cosa, de otra Kimberly, de otra vida. Pero entonces, como un mazazo, cuando el padre muera, ella heredará la indemnización del seguro de vida, pero no tiene nada, nada. Así que todo este tiempo ha sido una pérdida. Mi padre, el hombre que se estaba pagando poco a poco, ¿era eso para él? ¿Un trámite económico fallido? La voz de Matthew ya no era cálida ni protectora. Sonaba como un contable cansado revisando un negocio que no salió rentable. «No vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto», dijo. «Ya le he prestado suficiente dinero. Le he pagado suficientes cenas. ¿Para qué? ¿Para quedarme con una enfermera sin un euro y con un padre moribundo? No, mamá. Es hora de terminar esto. Hay mujeres con mejores perspectivas». Me tapé la boca para no soltar un grito. Me ardían los ojos, pero lo peor era el sentimiento de ridículo.
Yo, que había creído en cada abrazo. Entonces escuché otra voz, femenina, familiar. ¿Ya terminaste la llamada, cariño? Se me heló la sangre. Betty, la enfermera jefe, mi supervisora. La mujer que me había tomado la mano más de una vez para decirme, Matthew es un buen hombre, cuídalo. Ella, allí dentro, con él. Era mi madre, dijo Matthew, recordándome que tengo que terminar con Kimberly de una vez. Betty se rió, se rió. Pobrecita. Aunque siendo honesta le hiciste un favor. Al menos tuvo la ilusión de tener un novio guapo unos meses. Mi estómago se revolvió. Las paredes parecían encogerse. Tú eres terrible, Betty, dijo él. Pero estaba riéndose también. La traición no venía solo de quien amaba. Venía de dentro del hospital, de la persona en la que yo había confiado ciegamente durante meses. ¿Cuándo se lo vas a decir?, preguntó ella. Pronto, respondió Matthew. Quizá esta semana. Ya no tiene sentido alargarlo. Luego, las palabras que terminaron de destrozarme. Le diré que no estoy listo para algo serio, que es mejor ser amigos, las típicas frases. Y después, el sonido húmedo, inconfundible, devastador. Besos, besos entre ellos, en la oficina, mientras yo estaba detrás de la puerta, con el corazón convertida en polvo. Retrocedí sin sentir los pies. No lloré aún, ni respiré. Solo quería escapar sin que supieran que había oído todo. 3 pisos bajados sin recordar los escalones. Una puerta que se abrió ante mí sin que yo la empujara. El sol brillando con crueldad, como si el mundo no hubiese cambiado. Caminé hasta el parque, nuestro parque. El de los bocadillos, las confidencias, los primeros besos. Me senté. Y entonces sí, me rompí. Lloré por mi ingenuidad, por cada te amo que ahora sonaba a burla, por cada cena que Matthew consideró una inversión. Lloré por mi padre, que había dicho, «Ese muchacho te quiere de verdad, Kimberly». Pero en medio del llanto ocurrió algo inesperado. Un movimiento interno, un giro lento, una chispa. La tristeza empezó a convertirse en otra cosa, más densa, más afilada, más fría. Rabia. Rabia que se asentó en el pecho como un corazón nuevo, uno que no perdona. ¿Quién se creía Matthew que era? ¿Quién era Betty para reírse de mí? Y sobre todo, ¿de verdad pensaban que yo iba a quedarme llorando para siempre? Ellos apostaron a que yo era una enfermera sin futuro. Apostaron a que estaba sola, rota, pobre, manejable. Pero nadie apuesta así contra una mujer que acaba de ganar 80 millones de euros. No sabían nada, no sospechaban nada, y esa ignorancia era mi ventaja. Miré el móvil. 3 mensajes de Matthew. ¿Dónde estás? ¿Vienes o no, Kimberly? Estoy preocupado. ¿Todo bien? Casi me reí. Preocupado. Claro que lo estaba. Su inversión podía escapársele entre los dedos. Respiré hondo. Tenía que pensar con claridad. La tentación de entrar en su oficina y escupirle todo lo que había escuchado era enorme. Pero no. Eso le habría dado exactamente lo que quería. Verme débil. Verme rota. Así que escribí algo muy distinto. Letal. Inteligente. Matthew, amor. Siento no haber llegado. Me llamaron del hospital donde está mi padre. En todo este papeleo encontraron una póliza antigua. No es mucho, solo 50.000 euros. Pero es suficiente para el tratamiento en Alemania. Es un milagro. Estoy en trámites ahora. Te veo luego. Te amo. La respuesta llegó en segundos. Qué noticia increíble, cariño. Me alegro muchísimo. Sí, hablamos luego. Yo también te amo. Sonreí. Una sonrisa amarga, afilada. 50.000 o no eran 80 millones. Pero para Matthew, que llevaba meses invirtiendo en mí, aquello era un beneficio aceptable. Apostaría a que ya estaba ajustando sus cálculos. ¿Cuánto más podía sacarme? ¿Cuánto más debía fingir quererme? Y yo, mientras tanto, lo observaba todo con una claridad que jamás había tenido. Durante los días siguientes actué exactamente como él esperaba. La novia enamorada, agradecida, ilusionada. Le conté que los trámites del seguro avanzaban, que Alemania nos esperaba, que por primera vez veía esperanza.
Él fingía preocupación, cariño, ternura. Ahora que conocía la verdad, cada gesto suyo me resultaba una caricatura grotesca. ¿Cómo pude no verlo antes? Mientras él interpretaba su papel, yo montaba mi propio escenario. Cobraba el premio de la lotería en absoluto secreto. Abogado, anonimato, cuenta suiza, a salvo, intocable. Contraté al mejor oncólogo privado de Barcelona. Confirmó el plan. Alemania era nuestra mejor opción. Ya no dependíamos de Matthew, de nadie. Y después, contraté a un investigador privado. Quería saber la verdad completa. Sobre él, sobre Betty, sobre su patrón. Cuando recibí el informe una semana después, tuve que sentarme. Era peor de lo que había imaginado. Matthew tenía un historial. 5 años. Al menos 3 mujeres vulnerables. Económicamente asfixiadas. Emocionalmente solas. Todas terminaban igual. Él desaparecía cuando se daba cuenta de que no había nada que sacar. Una de ellas, Margaret, profesora viuda, intentó quitarse la vida tras ser abandonada. Otra, Donna, cajera de supermercado, perdió el trabajo después de caer en depresión. Matthew no era un mentiroso, era un depredador de manual. Y Betty era su cómplice, la enfermera jefe ejemplar, reclutando víctimas desde dentro del hospital. Sintonicé la rabia, pero no dejé que me consumiera. La transformé en otra cosa. Estrategia. No iba a sobrevivir a esto. Iba a poner fin a su juego. Para mí, para mi padre, para todas ellas. 2 semanas después, preparé la escena. Reservé una cena preciosa en un restaurante del barrio gótico. Faroles cálidos, mesas pequeñas, el tipo de lugar donde él querría besarme la mano y hablar de nuestro futuro. Le dije que quería celebrar, que los trámites del seguro estaban listos, que al día siguiente viajaríamos a Alemania con mi padre. Mi voz sonaba emocionada, realista, perfecta. Él no sospechó nada, porque los monstruos nunca piensan que la presa pueda ponerles una trampa. Matthew llegó con flores y una sonrisa perfecta, como si aún pudiera engañarme, como si yo no supiera quién era realmente, como si no tuviera en mi bolso todo lo necesario para destruir su teatro. Se sentó frente a mí, elegante, confiado. «Estoy tan feliz por ti, Kimberly», dijo besándome la mejilla. Yo contuve una carcajada. Qué irónico. Ese hombre no tenía ni idea de que era la última vez que me tocaba. «Matthew», murmuré, manteniendo la voz neutra. «Hay algo que quiero hablar contigo». Su sonrisa vaciló. Solo un segundo, pero lo vi. Ese reflejo instintivo de quien sabe que un hilo podría romperse. «Quiero que vengas con nosotros a Alemania», dije. «Mi padre te aprecia, y yo no podría hacer esto sin ti». Ahí estuvo el conflicto. Lo vi temblar en sus ojos. Ir con nosotros significaba más tiempo invertido, más esfuerzo, pero también significaba estar presente si el dinero del seguro cambiaba de manos. «Me encantaría, Kimberly», respondió, «pero tengo guardias. He hablado con tu jefe», mentí suavemente. «Te dará 2 semanas libres». Y calló. Claro que calló. «Entonces sí», dijo, «iré contigo». «Perfecto». «Hay solo una cosa más», murmuré. Saqué el sobre del bolso y lo deposité sobre la mesa. Matthew lo miró como quien mira un animal que podría morderle. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Lo hizo, muy despacio. Primero vio las fotos. Él y Betty, él y Margaret, él y Donna. Capturas de mensajes, transcripciones de llamadas, movimientos bancarios, patrones, víctimas, todo. El color desapareció de su rostro como si se estuviera desangrando por dentro. «Kimberly, esto no es lo que parece». «Oh, Matthew», lo interrumpí. «Esto es exactamente lo que parece». El silencio entre los dos se volvió pesado, eléctrico, brutal. «Eres un estafador», continué con calma. «Un depredador. Te acercas a mujeres vulnerables esperando sacarles dinero». Intentó hablar, tartamudeó, levantó la mano como si quisiera detener la acusación en el aire. «No hay nada que explicar», añadí. «Escuché la conversación con tu madre.
Sé lo de Betty, sé lo de Margaret, sé lo de Donna, lo sé todo. Matthew se hundió en la silla, pálido, pequeño, patético. Kimberly, lo siento, yo... ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dije inclinándome hacia él. Que ni siquiera apostaste por la persona correcta. Sus ojos se entreabrieron. Por primera vez, miedo real. ¿Qué quieres decir? Sonreí, y esta vez no fue amargura, fue victoria. No hay ningún seguro de vida, Matthew. Mi padre no tiene nada. Pero yo hice una pausa quirúrgica. Yo gané 80 millones de euros hace 3 semanas. Su mandíbula cayó, literalmente. Ese sonido silencioso de un ego rompiéndose es algo que no se olvida nunca. 8, 0 millones. Repetí despacio. Y no verás ni un céntimo. Él tragó saliva, paralizado. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Curar a mi padre, respondí sin pestañear. Comprar la casa de sus sueños, volver a estudiar. Luego me incliné hacia adelante, mi voz afilada como un escalpelo, y asegurarme de que tú y Betty paguéis por lo que le hicisteis a Margaret, a Donna y a todas las demás. ¿Qué? Su voz tembló. Ya he hablado con todas tus víctimas. Tienen abogados. Vamos a denunciarte por fraude, por estafa emocional, por lo que haga falta. Y Betty ya no volverá a trabajar en el clinic. Envié todas las pruebas a dirección esta mañana. Matthew se levantó tan brusco que la silla cayó al suelo. No puedes hacer esto. Yo nunca te hice nada ilegal. Conmigo no, respondí. Pero con las otras sí, y ellas están listas para hablar. Se quedó paralizado. Luego huyó. Huyó del restaurante como un ladrón al que por fin han encendido la luz. No intenté detenerlo. La justicia ya iba detrás de él. Pagué la cuenta, tomé mi abrigo y salí al aire de Barcelona. Ligera, limpia, viva. Los meses siguientes fueron un torbellino. Mi padre recibió el tratamiento en Alemania. Y contra todo pronóstico, mi padre sobrevivió. El cáncer entró en remisión. Y por primera vez en mucho tiempo, la vida dejó de doler. Compramos una casa preciosa en Sant Cugat, con un jardín lleno de luz donde él volvió a la carpintería como hobby, no como obligación. Verlo lijar madera en silencio, sin miedo, sin prisa. Era un milagro cotidiano. Yo renuncié al hospital, no por necesidad, por paz. Quería empezar de cero, lejos de los pasillos donde aprendí lo que es confiar en la persona equivocada. Las consecuencias no tardaron en llegar. Betty perdió su licencia. Matthew fue demandado por 3 de sus víctimas. No terminó en la cárcel, pero su nombre quedó arrasado. Ningún hospital quiso contratar a un depredador emocional con bata blanca. No fue justicia perfecta, pero fue justicia. Y entonces hice algo más. Algo que sé que mi madre habría entendido mejor que nadie. Con parte del dinero creé una fundación, Fundación Esperanza, para familias que, como la mía, alguna vez oyeron un diagnóstico devastador acompañado de una cifra imposible de pagar. Cada vez que una madre me da las gracias con los ojos llenos de lágrimas, recuerdo por qué todo este viaje, incluso el dolor, tuvo sentido. Hace 6 meses recibí un mensaje de Matthew. Pedía perdón. Decía que había cambiado. Quería hablar. Lo borré sin pensarlo. La gente que te rompe el alma no merece segundas oportunidades en ella. Ahora tengo 33 años. Vivo en una casa luminosa, llena de paz, con un padre que cocina, bromea y vive. Volví a la universidad para estudiar medicina. Ese sueño que siempre tuve que postergar por falta de dinero. Y sí, he empezado a salir con alguien. Joshua, un arquitecto que conocí en un café. No sabe cuánto dinero tengo, y no quiero que lo sepa. Quiero que me vea a mí, solo a mí. Porque aprendí algo el día en que escuché a Matthew desde el otro lado de la puerta de su oficina. Algo que no se olvida. El dinero puede salvar vidas, puede abrir puertas, puede construir casas, pagar tratamientos, crear oportunidades. Pero no puede comprar integridad, no puede comprar dignidad.
y jamás podrá comprar amor verdadero. La lotería me dio 80 millones de euros, pero la traición de Matthew me dio algo infinitamente más valioso. Me enseñó mi propio valor. Ese regalo no lo compra ningún premio del mundo.